A las 600 horas de la fría y despejada mañana del 23 de marzo de 1943, el general de división Terry de la Mesa Allen se encontraba en un puesto de mando avanzado a 3 millas al oeste de El Guetar en Túnez, observando con sus prismáticos cómo 50 tanques alemanes comenzaban a salir de un paso de montaña hacia el valle de abajo. La luz era nítida, la visibilidad casi antinaturalmente perfecta, y Allen podía ver cada detalle de la columna que se aproximaba mientras descendía de las colinas. Formaciones Panzer que se movían con la suave confianza de veteranos curtidos que habían destrozado enemigos en 3 continentes y que estaban acostumbrados a ver cómo los ejércitos enemigos se desmoronaban ante ellos. Apenas 27 días antes, esos mismos alemanes habían derrotado a las fuerzas estadounidenses en el paso de Kasserine, haciéndolas retroceder 50 millas en solo 5 días y dejando atrás 6.500 bajas estadounidenses. La derrota había sido total, humillante y dolorosamente pública. Los oficiales alemanes llamaban abiertamente cobardes a los soldados estadounidenses. Los aliados británicos cuestionaban en voz baja si los estadounidenses sabían luchar, y los periódicos en Estados Unidos informaban del desastre con un lenguaje crudo e implacable que dejaba claro que la credibilidad de todo el esfuerzo de guerra estadounidense estaba en juego. Ahora, esos mismos estadounidenses estaban atrincherados en el valle de El Guetar con órdenes explícitas de detener a la 10ª División Panzer alemana. Allen había comandado la 1ª División de Infantería, la famosa Big Red One, durante 9 meses, entrenando a sus hombres en polvorientos campamentos por todo Estados Unidos, instruyéndolos en abarrotados barcos de transporte que cruzaban el Atlántico y perfeccionándolos aún más en zonas de preparación en Gran Bretaña y el norte de África. Conocía sus fortalezas, sus debilidades y la incómoda verdad de que todavía eran novatos, inexpertos y no probados en batalla. Pero también creía en algo más profundo. Eran estadounidenses, y los estadounidenses no se rendían. La verdadera pregunta ahora era si alguien más llegaría a ver lo que su división podría lograr una vez que finalmente tuviera un liderazgo adecuado, una doctrina sólida y una oportunidad justa de luchar en condiciones más o menos equitativas. A medida que los alemanes avanzaban, su ataque se desarrolló exactamente como la inteligencia había predicho. Tanques Panzerkampfwagen 4 a la cabeza, cazacarros Marder justo detrás, y semiorugas blindados repletos de infantería siguiéndolos en formación disciplinada, el mismo tipo de asalto mecanizado coordinado que había aplastado a Polonia en 3 semanas, destrozado a Francia en 6, y que solo un mes antes había hecho retroceder a las fuerzas estadounidenses en el paso de Kasserine. Los alemanes avanzaron confiados, esperando una vez más dispersar a las unidades estadounidenses y repetir el fácil éxito que creían que demostraba la inferioridad estadounidense. Lo que aún no sabían era que el ejército estadounidense, que los esperaba en El Guetar, no era la misma fuerza desorganizada y doctrinalmente confusa que habían vencido en Kasserine. En el lapso de solo 27 días, el ejército de los Estados Unidos se había transformado más fundamentalmente de lo que cualquier otra fuerza aliada había logrado en 3 años de guerra, y la historia de cómo ocurrió ese asombroso cambio comienza en las montañas del Atlas de Túnez, en la mañana del 19 de febrero de 1943. En la mañana del 19 de febrero de 1943, el mariscal de campo Erwin Rommel lanzó una decidida ofensiva contra las posiciones estadounidenses en el paso de Kasserine, una estrecha brecha de 2 millas excavada a través de la cordillera del Gran Dorsal, cuyo control significaba el dominio sobre todas las rutas principales que atravesaban el accidentado interior de Túnez. Las tropas estadounidenses que defendían este paso vital eran casi totalmente inexpertas. La mayoría nunca había disparado un tiro en combate real, y había llegado al norte de África solo unas semanas antes, como parte de la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África francés. Su comandante, el general de división, Lloyd Fredendall, había dispersado sus fuerzas de manera desastrosa, esparciendo unidades en pequeños focos aislados por todo el terreno donde no tenían apoyo mutuo, una práctica conocida despectivamente en la terminología militar como paquetes de a centavo.
Sus unidades blindadas, equipadas con tanques M3 Lee y M3 Grant, sufrían de siluetas altas, que los convertían en blancos visibles y fáciles, y estos tanques medianos, que llevaban un cañón de 75 milímetros montado torpemente en una barbeta lateral, junto con un cañón de 37 milímetros en una torreta, representaban una solución apresurada en lugar de un diseño bien concebido. Los comandantes de tanques estadounidenses solo se habían entrenado contra otros tanques estadounidenses en lugares como Luisiana y el desierto de Mojave, y no tenían experiencia real enfrentándose a los blindados alemanes, que eran más rápidos, estaban mejor blindados y eran tripulados por veteranos perfeccionados por años de lucha en Polonia, Francia y Rusia. Incluso la infantería había cavado simples rasguños en lugar de pozos de tirador adecuados, dejándose vulnerables porque aún no entendían que los tanques alemanes pasarían deliberadamente sobre posiciones poco profundas y harían girar sus orugas para aplastar a cualquier soldado que se escondiera allí, lecciones que los estadounidenses aprenderían solo a través de la sangre. Cuando Rommel atacó, la línea defensiva estadounidense se desintegró en cuestión de horas. Los panzers alemanes irrumpieron a través del paso, mientras las tropas italianas de apoyo arrollaban las posiciones de artillería estadounidenses y las unidades fragmentadas de Fredendall no pudieron coordinar una defensa ni solicitar un apoyo de artillería eficaz, ya que las baterías solo respondían a sus propios observadores, cada uno operando en frecuencias de radio separadas. El apoyo aéreo era inexistente. Las unidades estadounidenses desconocían las posiciones de las demás, y algunos soldados en retirada incluso tropezaron con áreas ya ocupadas por fuerzas alemanas. Para la noche del 16 de febrero de 1943, el segundo cuerpo de ejército ya había perdido 1.600 hombres, casi 100 tanques, 57 semiorugas y 29 piezas de artillería, y durante los siguientes 5 días, Rommel hizo retroceder a los estadounidenses 50 millas, capturando las ciudades de Sveitla, Bouchevka, Feriana y Telept. Los soldados abandonaron suministros, vehículos y posiciones bien preparadas en medio del caos, e incluso las fuerzas británicas que luchaban a su lado fueron obligadas a retroceder, perdiendo sus 11 tanques. Cuando el avance alemán finalmente se detuvo el 22 de febrero, las bajas estadounidenses ascendían a 6.500, alrededor de 300 muertos, 3.000 heridos y 3.000 desaparecidos, junto con pérdidas devastadoras de equipo, 183 tanques, más de 500 camiones, 104 semiorugas y 208 piezas de artillería. En contraste, las pérdidas alemanas fueron de solo 989 efectivos y 34 tanques. Fue la peor derrota del ejército de los Estados Unidos en toda la guerra, lo que llevó a los comandantes británicos a cuestionar la competencia estadounidense, a los oficiales alemanes a burlarse de la capacidad de lucha estadounidense y al mariscal de campo Albert Kesselring a decirle a Hitler que las tropas estadounidenses estaban mal entrenadas y mal dirigidas. El desastre en el paso de Kasserine creó una profunda crisis, obligando al general Dwight Eisenhower, el comandante supremo aliado en el norte de África, a enfrentar una pregunta fundamental. ¿Podían las fuerzas estadounidenses medirse cara a cara con los alemanes, o tendría que recaer toda la carga de la guerra terrestre europea sobre los británicos? La estrategia aliada para todo el conflicto dependía ahora de esa respuesta, porque si los estadounidenses no podían derrotar a las fuerzas alemanas en el norte de África, ¿cómo se les podría confiar la punta de lanza de la invasión de Francia? Líderes británicos como Montgomery y Alexander concluyeron en privado que los estadounidenses estaban pésimamente entrenados, mal dirigidos y que era poco probable que mejoraran rápidamente, e incluso Winston Churchill sintió que sus dudas se habían confirmado. Sin embargo, Eisenhower vio algo diferente entre los escombros de Kasserine. Aunque muchas unidades se habían derrumbado, algunas habían luchado obstinadamente en condiciones imposibles, y cuando la artillería estadounidense fue organizada tardíamente, había detenido los avances alemanes con un fuego devastador. El problema, se dio cuenta, no era el valor estadounidense, sino el liderazgo, la doctrina y la coordinación estadounidenses, y esos eran problemas que podían solucionarse.
Así que el 26 de febrero de 1943, solo 2 días después de que Rommel se retirara del paso de Kasserine, Eisenhower puso en marcha el esfuerzo de reforma militar más rápido de la era moderna. El primer paso de Eisenhower para revertir la catástrofe de Kasserine fue rápido e inflexible. El 6 de marzo de 1943, relevó del mando al general de división Lloyd Fredendall, reemplazándolo por el enérgico y centrado en la batalla general de división George S. Patton, un oficial de caballería de 57 años que había dedicado toda su carrera a prepararse para el futuro de la guerra mecanizada. Fredendall se había deshonrado al situar su cuartel general a unas asombrosas 70 millas detrás de las líneas del frente, escondido en las profundidades de un cañón y protegido por túneles excavados en la roca, una disposición que Eisenhower describió más tarde como la única vez que había visto un cuartel general superior tan preocupado por su propia seguridad, mientras que Omar Bradley lo llamó una vergüenza para todo soldado estadounidense. Fredendall nunca había reconocido personalmente el campo de batalla, no entendía el terreno, y había fragmentado sus divisiones en comandos de combate muy dispersos y sin apoyo, que les impedían reforzarse mutuamente o montar una defensa cohesionada. Cuando los alemanes atacaron, fue incapaz de coordinar una respuesta significativa debido a la misma estructura que él había impuesto. Patton asumió el mando a las 1000 horas del 6 de marzo, y con solo 17 días antes de que Eisenhower pretendiera devolver al segundo cuerpo de ejército a la batalla, actuó de inmediato y sin piedad para imponer disciplina, orden y confianza. Patton creía profundamente que los soldados lucharían, e incluso morirían, por un comandante al que temían pero respetaban, y se propuso ganarse ambas reacciones. Ordenó a cada soldado del segundo cuerpo de ejército que llevara un uniforme completo, limpio y debidamente planchado, incluyendo polainas, cascos e insignias completas. En todo momento, las infracciones se castigaban con consejos de guerra y los oficiales que permitían que sus hombres parecieran descuidados eran relevados. Patton recorría personalmente las posiciones estadounidenses, deteniendo jeeps y confrontando a los soldados en el acto para inspeccionar uniformes, preguntarles sobre sus armas y asegurarse de que conocían su equipo. Multó a oficiales con $50 por no llevar corbata y obligó a los soldados rasos a volver a cavar los pozos de tirador que consideraba demasiado superficiales. Era omnipresente, apareciendo a todas horas, exigiendo perfección, aplicando las normas con una intensidad implacable, lo que provocó que muchos dentro del cuerpo lo resintieran. Los soldados susurraban que era un tirano, y los oficiales se quejaban de que parecía más preocupado por las apariencias de desfile que por la batalla que se avecinaba. Pero Patton entendía algo mucho más profundo de lo que sus críticos comprendían. Un ejército que parecía descuidado pensaría de forma descuidada, y un ejército que toleraba estándares laxos en la apariencia, toleraría estándares laxos en el combate. Su insistencia en los uniformes adecuados no tenía nada que ver con la moda. Estaba construyendo una cultura de profesionalismo, comenzando por lo visible y lo exigible, porque si no se podía confiar en que un soldado llevara su equipo correctamente, ¿cómo se podría confiar en que mantuviera su fusil o mantuviera su posición bajo fuego? Lentamente, algo fundamental cambió dentro del segundo cuerpo de ejército. Las unidades que habían estado desorganizadas y desmoralizadas comenzaron a funcionar como equipos cohesionados. Los soldados se enorgullecían de su apariencia y su equipo, las formaciones matutinas se volvieron nítidas y exactas, las armas se limpiaban meticulosamente, los vehículos se mantenían con altos estándares, los operadores de radio practicaban los procedimientos de comunicación, los jefes de escuadra ensayaban tácticas de unidades pequeñas, y los jefes de pelotón recorrían el terreno donde lucharían, estudiando el terreno y planificando posiciones defensivas. La actitud informal e indisciplinada que había caracterizado a las fuerzas estadounidenses antes de Kasserine se desvaneció a medida que los hombres que se habían retirado en desorden comenzaron a creer que podían avanzar en orden, y los hombres que habían probado la derrota comenzaron a creer que podían ganar. Patton no solo estaba obligando a los soldados a ponerse uniformes,
Estaba forjando un ejército que se sentía profesional y creía en su propia competencia, porque la creencia importaba. Un ejército que creía que podía ganar luchaba de manera diferente a un ejército que esperaba la derrota. Y Patton infundió esta creencia en el segundo cuerpo de ejército a través de la disciplina, los estándares y su convicción inquebrantable de que los soldados estadounidenses, debidamente dirigidos y entrenados, podían derrotar a cualquier enemigo en el mundo. Mientras Patton reconstruía la moral y la cultura en el terreno, Eisenhower reconstruía simultáneamente la doctrina a todos los niveles, reconociendo que los fracasos en Kasserine eran sistémicos y no podían solucionarse simplemente motivando a las tropas. La artillería carecía de una dirección de tiro coordinada porque cada batería operaba de forma independiente. La doctrina de blindados se centraba en duelos de tanque contra tanque, que favorecían directamente las fortalezas alemanas. El apoyo aéreo rara vez se alineaba con las operaciones terrestres, y los comandantes no entendían la guerra de armas combinadas. Estos profundos problemas estructurales requerían tácticas completamente nuevas, procedimientos revisados y estructuras de mando reorganizadas, no soldados diferentes. Eisenhower encargó a su Estado Mayor una única directiva: arreglarlo todo, y arreglarlo rápido. La revisión doctrinal comenzó con la artillería, el arma que siempre había sido la mayor fortaleza de Estados Unidos en el campo de batalla, pero que había fracasado catastróficamente en Kasserine porque carecía de la capacidad de concentrar sus fuegos. Aunque las piezas de artillería estadounidenses eran excelentes, la munición abundante y las dotaciones altamente entrenadas, cada batería operaba en frecuencias de radio aisladas con sus propios observadores avanzados dedicados, lo que significaba que un observador de un batallón solo podía solicitar fuego de sus propios cañones, incluso cuando otras baterías estaban más cerca, mejor posicionadas o eran más numerosas, una disposición que hacía casi imposible la potencia de fuego concentrada. Por el contrario, los observadores avanzados alemanes podían solicitar fuego de cualquier batería dentro de su alcance, lo que permitía a su artillería desatar bombardeos repentinos y abrumadores que destrozaban las posiciones estadounidenses. Una semana después de Kasserine, el Estado Mayor de Eisenhower comenzó a diseñar un nuevo sistema de dirección de tiro capaz de sincronizar los fuegos de múltiples batallones, una tarea complicada por equipos de radio incompatibles, procedimientos inconsistentes y un entrenamiento de oficiales basado estrictamente en el control a nivel de batallón. Las reformas requerían nuevas radios, nuevo entrenamiento y, lo más importante, una nueva mentalidad en la que la artillería no se trataba como una colección de batallones aislados, sino como un arma unificada a nivel de cuerpo de ejército. A principios de marzo, se estaban probando los primeros procedimientos coordinados. A mediados de marzo, mientras el cuerpo de ejército se preparaba para volver al combate, las unidades de artillería practicaban misiones de fuego masivo integrado, que pronto resultarían decisivas. Reformar la doctrina de blindados fue aún más complejo. Antes de Kasserine, la doctrina estadounidense, todavía influenciada por sus raíces de caballería, trataba a los tanques como el arma principal para combatir a los tanques enemigos, alentando a las tripulaciones estadounidenses a lanzarse directamente a duelos que los veteranos alemanes, curtidos por años de combate desde Polonia, en 1939 hasta Rusia, entre 1941 y 42, eran mucho más hábiles en ganar. Las tripulaciones estadounidenses, entrenadas solo contra otros estadounidenses en Texas y California, maniobraban de forma predecible, exponían sus flancos y luchaban como vehículos aislados en lugar de unidades coordinadas, lo que llevó a su destrucción gradual en Kasserine. El Estado Mayor de Eisenhower reescribió esta doctrina por completo. Los tanques ya no lucharían contra tanques como su misión principal. En su lugar, los tanques estadounidenses actuarían como apoyo de fuego móvil para la infantería, avanzando juntos, usando el terreno para cubrirse y dejando la destrucción de los Panzers alemanes a los batallones de cazacarros diseñados específicamente para ese propósito. Los cazacarros, armados con cañones de alta velocidad diseñados para destruir blindados,
Habían fracasado en Kasserine porque estaban dispersos en pequeños pelotones por todo el campo de batalla, siendo fácilmente arrollados o eludidos. Bajo la nueva doctrina, los cazacarros se concentrarían y emplearían como batallones unificados, capaces de lanzar un fuego antiblindaje concentrado en momentos decisivos. Mientras tanto, la reforma del apoyo aéreo avanzó más lentamente, porque coordinar las aeronaves con las fuerzas terrestres requería tanto nuevas radios como nuevos procedimientos para pilotos y controladores de tierra. Aún así, Eisenhower comenzó el proceso inmediatamente en marzo, creando oficiales de enlace aéreo integrados en las unidades terrestres e implementando nuevos protocolos para solicitar ataques aéreos, enfatizando que ningún ataque terrestre importante se produciría sin superioridad aérea. Sin embargo, los cambios más drásticos se produjeron en la estructura de mando. Fredendall había fragmentado las divisiones en pequeños comandos de combate que operaban de forma independiente, lo que permitió a las unidades alemanas derrotarlas una por una. La nueva doctrina de Eisenhower insistía en la masa. Las divisiones lucharían juntas, los comandos de combate permanecerían bajo control divisional, y ninguna unidad se colocaría donde no pudiera ser reforzada. Estas reformas radicales se desarrollaron simultáneamente con la campaña de disciplina de Patton. Mientras Patton imponía saludos, estándares y uniformes adecuados para crear una cultura de profesionalismo, los oficiales de artillería practicaban procedimientos de tiro coordinado, los batallones de cazacarros se entrenaban para la acción unificada, las unidades de blindados ensayaban nuevas tácticas, y los oficiales de Estado Mayor reescribían el manual de la guerra moderna estadounidense. Eisenhower entendió que la moral y la competencia debían aumentar juntas, y juntas estaban dando forma a una fuerza de combate completamente nueva. En menos de un mes, el 17 de marzo de 1943, solo 11 días después de que Patton asumiera el mando, la primera división de infantería y la primera división acorazada avanzaron hacia el centro de Túnez, capturando la ciudad oasis de Gapsa con una resistencia mínima antes de que el primer batallón de Rangers de élite, bajo el mando del teniente coronel William Darby, avanzara aún más y tomara el Wetar al día siguiente, encontrando de nuevo casi ninguna oposición, mientras los defensores italianos se retiraban a las colinas circundantes para proteger el estrecho paso de montaña que conducía a la llanura costera. Esto posicionó al segundo cuerpo perfectamente. Si las fuerzas estadounidenses lograban abrirse paso por el paso de El Guetar, podrían cortar las líneas de suministro alemanas y atrapar a las unidades del eje entre los estadounidenses, que avanzaban desde el oeste, y las fuerzas del octavo ejército británico que presionaban desde el este. El general Hans-Jürgen von Arnim, que había asumido el mando de todas las fuerzas alemanas en Túnez, tras la partida de Rommel el 9 de marzo, reconoció la amenaza de inmediato y ordenó a la 10ª División Panzer, una de las formaciones blindadas más experimentadas de Alemania, con un historial de combate que se extendía desde Francia hasta Rusia, que lanzara un potente ataque de desarticulación destinado a hacer retroceder a los estadounidenses antes de que pudieran consolidar su posición. Los oficiales alemanes que planificaban el asalto esperaban una repetición de Kasserine. Defensas estadounidenses desorganizadas, apoyo de artillería débil, comunicaciones caóticas y pánico una vez que los blindados alemanes aparecieran con fuerza. Pero al amanecer del 23 de marzo, mientras 50 tanques alemanes salían del paso hacia el valle plano y abierto de El Guetar, encontraron a un ejército estadounidense muy diferente esperándolos. El mayor general Terry Allen había posicionado a la primera división de infantería en profundidad, en lugar de en una única y frágil línea. Las unidades de vanguardia ocupaban posiciones dominantes en terreno elevado con campos de tiro entrelazados, batallones de infantería sucesivos se situaban detrás de ellos listos para el apoyo mutuo. La artillería estaba atrincherada y previamente apuntada sobre toda posible vía de aproximación. Los cazacarros estaban ocultos en posiciones expertamente camufladas. Las radios estaban sincronizadas en toda la división. Las rutas de suministro estaban marcadas y aseguradas. Los puestos médicos estaban preparados y los campos de minas colocados durante la noche, basándose en el análisis de las tácticas alemanas en Kasserine.
bloqueaban los corredores de blindados más obvios. Los estadounidenses estaban en silencio, invisibles y completamente preparados. A medida que los Panzers avanzaban por el valle, su velocidad y confianza se evaporaron cuando los tanques de cabeza chocaron con los campos de minas, estallando en explosiones que inutilizaron las orugas y detuvieron a toda la formación, obligando a los tanques de la retaguardia a agruparse apretadamente mientras intentaban evitar la zona de peligro. Este era el momento que los observadores avanzados estadounidenses habían estado esperando. El fuego de artillería coordinado de todas las baterías disponibles, obuses de 105 milímetros, cañones de 155 milímetros y más, se estrelló con una precisión asombrosa, producto del recién reformado sistema de dirección de tiro. Proyectiles de alto explosivo destrozaron las columnas detenidas. Proyectiles de fósforo blanco se incendiaron sobre las cubiertas blindadas. Los semiorugas explotaron, la infantería se encontró expuesta a la intemperie, y el valle se convirtió en un campo de exterminio letal del que los alemanes no podían ni avanzar ni retirarse. Después de 12 minutos continuos de bombardeo devastador, los cazacarros estadounidenses abrieron fuego, con el batallón cazacarros 601 atacando desde posiciones ocultas, utilizando vehículos de motor con cañón M3, mientras que el batallón cazacarros 899 añadía potencia de fuego de largo alcance desde sus 10. A las 0900 horas, aproximadamente 30 tanques alemanes habían sido destruidos o inutilizados, y la 10ª División Panzer se vio obligada a retirarse a las montañas. Allen se negó a retirarse cuando 2 tanques alemanes extraviados se acercaron a su cuartel general declarando célebremente: «Una mierda, me retiro, y le dispararé al primer bastardo que lo haga». Esa tarde, a las 16:45 horas, los alemanes intentaron un segundo ataque desde una dirección diferente, con la esperanza de flanquear las líneas estadounidenses, pero el resultado fue idéntico. La artillería masiva estadounidense aplastó el ataque antes de que los blindados alemanes llegaran siquiera a las posiciones de infantería. Aunque los combates en las colinas circundantes continuaron durante 2 semanas más, los alemanes nunca más intentaron un gran avance blindado en el Getar. Para el 26 de marzo, las fuerzas británicas rompieron la línea Mareth al este, forzando una retirada general alemana. Y para el 7 de abril, las tropas estadounidenses se unieron con el 8º Ejército británico en la carretera el Getar-Gabes, sellando el destino de las fuerzas del eje en el sur de Túnez. El Getar se convirtió en la primera victoria estadounidense decisiva contra los blindados alemanes, validando cada reforma que Eisenhower había implementado: fuego de artillería coordinado, cazacarros concentrados, tácticas de armas combinadas mejoradas, y las tropas disciplinadas y seguras de sí mismas forjadas bajo el mando de Patton. Los comandantes alemanes dejaron de llamar cobardes a los estadounidenses. Los informes de inteligencia reconocieron la competencia táctica de los Estados Unidos, e incluso Rommel, en escritos posteriores, comentó que las fuerzas estadounidenses se habían recuperado con una velocidad notable y habían aprendido rápidamente a detener los avances alemanes. La transformación fue real, ganada e inconfundible. La velocidad y la escala de la transformación estadounidense entre Kasserine y el Getar no tenían precedentes, y las razones detrás de ella eran profundamente sistémicas, entrelazadas y reveladoras del carácter único del ejército de los Estados Unidos. Primero, las fuerzas estadounidenses hicieron algo que la mayoría de los ejércitos no podían hacer. Admitieron abiertamente que tenían un problema. En lugar de culpar a los soldados por cobardía o acusar a los oficiales subalternos de incompetencia, como era común en muchos ejércitos, Eisenhower y su Estado Mayor llevaron a cabo una evaluación brutalmente honesta de cada fracaso en Kasserine. Identificaron fallos específicos en el liderazgo, la doctrina, la comunicación y la organización, produciendo detallados informes post-acción que catalogaban los errores sin eufemismos ni blindaje político. Crucialmente, no castigaron a sus soldados por quebrarse bajo la abrumadora presión alemana. Se culparon a sí mismos por colocar a esos soldados en posiciones donde el colapso era inevitable. Esta humildad eliminó el tóxico instinto de buscar chivos expiatorios, y en su lugar centró la energía en arreglar los sistemas.
Los comandantes de sexta categoría fueron reasignados a roles de entrenamiento donde sus fracasos se convirtieron en lecciones valiosas para los nuevos oficiales, transformando incluso la derrota en conocimiento institucional. Segundo, el sistema de mando estadounidense permitía una toma de decisiones rápida y descentralizada. Eisenhower no tuvo que pedir permiso a Washington para relevar a Fredendall o revisar la doctrina. En contraste, los comandantes británicos respondían a la oficina de guerra en Londres, donde comités de burócratas distantes escrutaban los cambios. Los generales soviéticos respondían a Stalin, cuya paranoia política a menudo dictaba las decisiones en el campo de batalla, y los oficiales alemanes respondían cada vez más a Hitler, cuya rigidez ideológica paralizaba la flexibilidad operativa. En comparación, los comandantes estadounidenses tenían una amplia autoridad para cambiar tácticas, reorganizar unidades e implementar nuevos procedimientos de inmediato, basándose en la experiencia real del campo de batalla. Tercero, los Estados Unidos tenían el poder industrial para apoyar estos cambios a una velocidad asombrosa. Cuando el segundo cuerpo requirió más batallones de artillería, fueron formados y enviados. Cuando se solicitaron cazacarros como el M-10, llegaron en cuestión de semanas. Cuando se necesitaron nuevas radios o equipos de apoyo aéreo, las fábricas estadounidenses los produjeron y los enviaron a través del Atlántico en cargueros rápidos. Ninguna otra potencia aliada o del eje podía igualar esta capacidad de respuesta. Las unidades británicas estaban limitadas por fábricas bajo la amenaza de los bombardeos alemanes. Las unidades soviéticas enfrentaban una escasez crónica, después de que su base industrial fuera devastada por la invasión, y las fuerzas alemanas para 1943 sufrían de escasez de combustible, equipamiento menguante y una capacidad de producción en colapso. Solo Estados Unidos podía experimentar, modificar, reabastecer y escalar soluciones en tiempo real. Cuarto, las fuerzas estadounidenses mostraron una notable disposición a aprender del enemigo. Los oficiales de Estado Mayor diseccionaron las tácticas alemanas, identificando tanto fortalezas como vulnerabilidades, adoptando lo que funcionaba y diseñando contramedidas para lo que no. No hubo una insistencia orgullosa en hacer las cosas a la manera estadounidense si la manera alemana funcionaba mejor. Quinto, los Estados Unidos enfatizaron un entrenamiento implacable y específico. La transformación de 17 días de Patton fusionó la disciplina con la práctica constante. Los soldados aprendieron a cavar trincheras adecuadas. Las tripulaciones de los tanques practicaron la coordinación con la infantería. La artillería practicó fuegos masivos. Los cazacarros ensayaron el combate como batallones unificados, y los oficiales de enlace aéreo se entrenaron para solicitar ataques. Cada ejercicio abordaba directamente un fracaso identificado en Kasserine. El entrenamiento fue repetitivo, severo y orientado a un propósito hasta que las nuevas tácticas se volvieron instintivas. Estos 5 factores crearon una cultura institucional que valoraba la adaptación por encima de la tradición. A diferencia de los ejércitos más antiguos con décadas de doctrina que defender, los estadounidenses, irónicamente por ser inexpertos, tenían poco que desaprender. Podían cambiar rápidamente porque no tenían ninguna ortodoxia arraigada que los frenara. Esta inexperiencia, que una vez fue una desventaja, se convirtió en una ventaja estratégica. Como señaló más tarde el historiador Gerhard Weinberg, los comandantes británicos asumieron que los estadounidenses necesitarían 3 años para aprender lo que los británicos habían aprendido en 3, sin comprender la importancia de que los estadounidenses dominaran las mismas lecciones en unos pocos meses. La curva de aprendizaje estadounidense no solo era pronunciada, sino que se estaba acelerando, y pronto remodelaría todo el esfuerzo de guerra aliado. El contraste entre la adaptación militar estadounidense y la de otras fuerzas aliadas y del eje se hizo crudamente visible a medida que avanzaba la guerra, revelando cuán profundamente la cultura y los hábitos institucionales moldeaban el rendimiento en el campo de batalla. Las fuerzas británicas, por ejemplo, operaban dentro de un sistema rígido y anclado en la tradición, en el que los cambios de doctrina requerían una extensa revisión por comités, aprobaciones formales y validación a través de canales burocráticos muy alejados del campo de batalla. Su curva de aprendizaje, desde los desastres en Francia, Grecia y Creta,
hasta las victorias finales en el norte de África, tardó 3 penosos años. Las fuerzas soviéticas, por su parte, dependían del control centralizado desde Moscú, donde la supervisión política de Stalin moldeaba las decisiones tácticas tanto como la necesidad militar, lo que llevaba a métodos estandarizados que eran poderosos en masa pero lentos para evolucionar. Incluso los alemanes, reconocidos por su iniciativa táctica a niveles inferiores, tuvieron dificultades con el aprendizaje institucional a nivel operativo y estratégico, especialmente a medida que Hitler dictaba cada vez más las decisiones del campo de batalla basándose en la ideología en lugar de la realidad. En este contexto, el sistema estadounidense, descentralizado, flexible e implacablemente analítico, se destacó como excepcionalmente capaz de un cambio rápido. Las reformas doctrinales y organizativas nacidas en Túnez se extendieron rápidamente por todo el ejército de los Estados Unidos. La coordinación de artillería mejorada, probada por primera vez en el Guetar, se convirtió en el procedimiento estándar en todos los teatros de operaciones estadounidenses. La integración de armas combinadas, que antes era una debilidad, evolucionó hasta convertirse en un sello distintivo de las operaciones estadounidenses. La doctrina de los cazacarros cambió firmemente hacia el empleo de batallones como fuerzas antitanque, cohesionadas en lugar de dispersar pelotones por frentes extensos, y la coordinación aire-tierra se refinó continuamente a medida que surgían de la experiencia de campo nuevas radios, oficiales de enlace y técnicas. Para la invasión de Sicilia en julio de 1943, la transformación ya era evidente. Las unidades estadounidenses luchaban con mayor cohesión, maniobraban con más confianza y se adaptaban más rápido a las condiciones cambiantes del campo de batalla. La campaña italiana en septiembre de 1943 reforzó estas tendencias. Los comandantes estadounidenses demostraron una creciente agresividad. El apoyo de artillería se volvió devastadoramente efectivo, y el poder aéreo, aunque todavía imperfecto, se integraba cada vez más con las operaciones terrestres. Los defensores alemanes, hábiles y tenaces, podían retrasar los avances estadounidenses, pero ya no dictaban consistentemente los términos del enfrentamiento. Los estadounidenses que desembarcaron en Salerno no eran las mismas tropas novatas que se habían desmoronado en Kasserine. Se estaban convirtiendo en una fuerza totalmente profesional, con instintos de batalla en desarrollo. Para junio de 1944, cuando las fuerzas estadounidenses asaltaron las playas de Normandía, la evolución era inconfundible. Las unidades estadounidenses demostraron una coordinación de artillería superior, un apoyo aéreo altamente efectivo y tácticas de armas combinadas bien practicadas. Todavía cometían errores, y la lucha en los setos, Bocage, fue brutalmente difícil, pero los estadounidenses se adaptaron rápidamente, desarrollando cortasetos, refinando las tácticas de tanques e infantería, y aprovechando la artillería y el poder aéreo con una finura creciente. Las fuerzas británicas y soviéticas, en cambio, lucharon en gran medida con las mismas doctrinas que habían utilizado en campañas anteriores, mientras que las unidades alemanas intentaban recrear las condiciones de sus éxitos de 1940, incapaces de igualar el ritmo de la innovación estadounidense. Los estadounidenses siguieron evolucionando, identificando problemas, diseñando soluciones, implementando cambios y avanzando sin dudar. Esta capacidad de adaptarse más rápido que el enemigo creó una iniciativa táctica que los alemanes no pudieron igualar. Para cuando ideaban contramedidas a los métodos estadounidenses, las fuerzas de los Estados Unidos ya habían adoptado otros nuevos. Este ciclo de innovación rápida, nacido en el crisol de Túnez, se convirtió en una característica definitoria de las operaciones militares estadounidenses en toda Europa. El impacto a largo plazo de la transformación de Kasserine a El Guetar se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un elemento fundamental de la identidad institucional del ejército estadounidense durante generaciones. Lo que surgió en Túnez no fue solo una fuerza de combate más fuerte, sino una cultura construida en torno a la adaptación rápida, la autoevaluación implacable y la conversión sistemática de la experiencia del campo de batalla en doctrina formal. Las revisiones post-acción se volvieron obligatorias en todo el ejército,
obligando a las unidades a enfrentar los errores directamente, identificar las causas raíz e implementar soluciones en lugar de enterrar los fracasos bajo excusas o tradición. Los comandantes que demostraron ser incapaces de adaptarse fueron relevados, y los oficiales que demostraron la capacidad de analizar las condiciones cambiantes y ajustarse en consecuencia fueron promovidos, reforzando un sistema institucional que premiaba la agilidad sobre la ortodoxia. Esto contrastaba marcadamente con otros ejércitos importantes. Los británicos mantuvieron un enfoque profundamente orientado a la tradición, en el que los cambios doctrinales eran lentos, procedimentales y a menudo limitados por los precedentes. El sistema soviético continuó enfatizando el control central rígido, las tácticas estandarizadas y la supervisión política que favorecía la obediencia sobre la innovación. La cultura militar alemana, a pesar de su brillantez táctica a nivel de pequeñas unidades, tuvo dificultades para institucionalizar las lecciones. Dependía en gran medida de la iniciativa individual en lugar del aprendizaje sistémico, y a medida que avanzaba la guerra, la interferencia de Hitler paralizó cualquier posibilidad de una amplia reforma doctrinal. La combinación estadounidense de autoridad descentralizada, rigor analítico y flexibilidad operativa siguió siendo única, permitiendo un ejército que podía aprender en semanas lo que a otros les llevaba años asimilar. No era que otros ejércitos fueran incapaces de adaptarse, sino que ninguno podía hacerlo tan rápida o exhaustivamente. La transformación desde el casi colapso en el paso de Kasserine hasta la victoria decisiva en el Gettysburg, con solo 27 días de diferencia, se convirtió en la demostración más clara de esta capacidad. Menos de 4 semanas separaron a una fuerza que era tácticamente incompetente de una que podía ejecutar operaciones defensivas complejas y bien sincronizadas contra blindados alemanes de élite. La velocidad fue extraordinaria, pero igualmente extraordinaria fue la minuciosidad. Se reemplazó el liderazgo, se reescribió la doctrina, se revisó el entrenamiento, se rediseñaron los sistemas de comunicación y se reestructuraron las tácticas de armas combinadas desde cero. Esa voluntad de enfrentar el fracaso, revisar sistemas enteros y resurgir más fuerte se convirtió en un sello distintivo del ejército estadounidense mucho después de que terminara la guerra. Moldeó la doctrina de la Guerra Fría, los principios de contrainsurgencia, las operaciones conjuntas modernas y la expectativa estadounidense de que, sin importar cuán difícil fuera el desafío, la adaptación, rápida, flexible y sin miedo, siempre sería posible. Túnez se convirtió no solo en una campaña, sino en un modelo, un caso de estudio sobre cómo los ejércitos se transforman bajo presión y cómo el coraje institucional puede importar tanto como el coraje en el campo de batalla. Los hombres que lucharon en el Gettysburg no se consideraban parte de una arrolladora transformación institucional. Estaban concentrados en la supervivencia, el deber y la necesidad inmediata de reparar la vergüenza del paso de Kasserine. Sabían que habían sido duramente derrotados. Sabían que Patton exigía una disciplina absoluta, sabían que Eisenhower observaba de cerca y sabían que los alemanes los consideraban inferiores, mientras que los británicos dudaban de su competencia. Pero en el campo de batalla, lo que más importaba era demostrar, tanto a amigos como a enemigos, que los soldados estadounidenses podían mantenerse firmes contra las curtidas fuerzas alemanas. Y así lo hicieron. La primera división de infantería detuvo en seco a la 10ª División Panzer, la artillería estadounidense, destrozó a los blindados alemanes con una coordinación sin precedentes, los batallones de cazacarros demostraron exactamente por qué debían ser utilizados como formaciones unificadas en lugar de pelotones dispersos, y la infantería estadounidense, mejor entrenada, mejor preparada y con más confianza, mantuvo sus posiciones con una tenacidad no vista apenas unas semanas antes. Cuando el humo se disipó el 23 de marzo de 1943, la transformación era innegable. El mismo ejército estadounidense que había sido derrotado en el paso de Kasserine se había convertido, en solo 27 días, en una fuerza capaz de derrotar decisivamente a unidades alemanas experimentadas en combate abierto. El mayor general Terry Allen permaneció en su puesto de mando esa noche, observando cómo los últimos tanques alemanes se retiraban del valle
Sabiendo que la campaña más amplia en Túnez continuaría durante 6 semanas más hasta la rendición final del Eje el 13 de mayo, pero sabiendo también que algo fundamental había cambiado. Los alemanes que se habían burlado de los soldados estadounidenses ahora se retiraban de ellos. Los británicos, que habían cuestionado discretamente la capacidad de lucha estadounidense, tendrían que reevaluar, y los italianos, que habían esperado una repetición de Caserine, ahora estaban atrincherados a la defensiva en lugar de atacar. El verdadero triunfo de Elgetar no fue simplemente la victoria táctica sobre la 10ª División Panzer, fue la victoria institucional sobre el fracaso mismo, una demostración de que un ejército podía reconocer sus debilidades, aprender rápidamente y reinventar su doctrina, disciplina y espíritu de lucha en tiempo récord. La historia termina con una llamada al recuerdo. Que preservar estas lecciones importa, que la historia solo sobrevive cuando la gente elige recordarla, y que cada oyente se convierte en parte de ese legado. El narrador invita a los espectadores de todo el mundo, ya sea en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia o en otros lugares, a compartir desde donde están viendo, a hablar de los familiares que sirvieron y a ayudar a evitar que estas historias se desvanezcan en el silencio. El mensaje es claro. Las transformaciones logradas en Túnez merecen ser recordadas. Y al mantener vivas estas historias, honramos no solo las victorias, sino también las lecciones duramente aprendidas que las hicieron posibles.